Mónica Guardado, sócia-diretora de AFI, Escola de Finanças. AFI existe desde más de 25 años. ¿Qué valoración puede hacer sobre su recorrido? Pues fíjate, AFI nace hace, pues como bien dices, más de 25 años. Es un grupo, al final es un conglomerado en el que lo que tratamos es de, yo siempre digo como de vender conocimiento, ¿no? Vender conocimiento económico, financiero y tecnológico de dos vías o de dos formas diferentes. Uno a través de la consultoría y el asesoramiento, pues a nuestros clientes, que pueden ser empresas, tanto del sector público como del sector privado, pueden también ser patrimonios, familias, individuos. Y vendemos también el conocimiento desde otra parte que además nos enriquece a nivel grupo muchísimo, que es a través de la escuela, ¿no? A través de la formación. De hecho, la escuela también lleva más de 25 años en activo y fuimos pioneros en lanzar el primer posgrado en finanzas en este país desde una institución privada y con un enfoque muy práctico, y es un programa pues, que hoy en día sigue vivo y de hecho es el máster en finanzas más antiguo que hay en España, ¿no? Entonces, bueno, desde el conocimiento y desde la formación pues tratamos de contribuir con algo que nos parece fundamental para el desarrollo al final de la sociedad, de la economía y de los individuos, ¿no? Que es fomentar su profesionalidad, su conocimiento en temas técnicos, pero también en valores para el desarrollo económico, ¿no? Entonces, bueno, digamos que es esa segunda derivada al final de trabajar con una materia prima que es el conocimiento, que desde AFI pues, nos enorgullece especialmente. Esta escuela se especializa en economía, finanzas y tecnologías aplicadas. ¿Es la especialización una ventaja en el mercado de las escuelas de negocios? Efectivamente, AFI Escuela no es una escuela generalista, no es como una business school al uso, sino que desde el origen teníamos claro que queríamos formar en aquello en lo que somos expertos y aquello que creemos que es fundamental también dentro de la economía y dentro del desarrollo de las empresas. Originalmente nace de un grupo al final de economistas, de catedráticos de economía de la Universidad Autónoma de Madrid, y por eso el origen inicial de AFI era la economía y las finanzas. A medida que vamos evolucionando nos damos cuenta enseguida de que hay un maridaje entre economía, finanzas y las matemáticas, y empezamos a incorporar dentro de AFI también a matemáticos y empezamos a hablar de las finanzas cuantitativas. Y muy poco después también nos dimos cuenta, bueno, pues que dentro del mundo al final de los servicios financieros en sentido amplio, o dentro de la economía y las finanzas de cualquier compañía, la parte de la tecnología también es fundamental, el manejo de datos, el manejo de las grandes bases de datos, el aplicar tecnología e inteligencia a eso, ¿no? Y entonces pues empezamos a lanzar pues programas también relacionados pues con data science, con big data, últimamente con inteligencia artificial. Y la última derivada es todo lo que tiene que ver con sostenibilidad. O sea, nosotros tratamos de centrarnos en aquellas cosas, en aquellas materias de conocimiento que van transformando a nuestros clientes y que tienen que hacerles que se adapten. Entonces está claro que en la agenda de cualquier empresa hoy en día hay dos temas centrales de cambio. Uno que es la transformación digital, quizás que ya lleva unos años, y el que ha irrumpido recientemente y además de una forma muy abrupta, seguramente también catalizado por la pandemia, ¿no? Es todo lo que tiene que ver con sostenibilidad, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que también esa es una de las últimas vertientes y por eso nos hemos puesto al frente de todos los programas relacionados con finanzas sostenibles y con criterios de sostenibilidad en inversiones. La pandemia ha acelerado la necesidad de digitalizar la economía. Desde hace varios años, la inversión en tecnología y la virtualización de los contenidos ha sido una prioridad en AFI Escuela de Finanzas. ¿Esta situación es una ventaja competitiva frente a vuestros competidores? Pues fíjate, parecía una paradoja, ¿no? Pero nos hemos dado cuenta que la educación o las escuelas de negocios o incluso la universidad, ¿no? Deberían haber sido abanderados de la transformación dentro de la educación y parte de esa transformación pues viene dada por utilizar las nuevas tecnologías, ¿no? Como mecanismo
al menos de difusión, no solamente enseñar nuevas tecnologías, sino cambiar también la forma en la que enseñamos, ¿no? Y si analizas, hasta hace muy poquito todavía muchas escuelas, y de hecho en esta pandemia se ha puesto de manifiesto que había muchísimas universidades pues, que seguían impartiendo formación casi como en la antigua Grecia, ¿no? Pues venía el experto, soltaba ahí su discurso, ¿no? Su clase magistral y ya está, ¿no? La verdad es que nosotros desde Hacia Escuela sí que desde hace ya muchos años teníamos o hemos tenido siempre el objetivo de tratar que nuestra formación pudiese llegar a cualquier parte del mundo. Quizás porque somos una escuela pues al final de un tamaño reducido, ¿no? Pero sí que teníamos esa ambición, porque la materia de conocimiento que nosotros impartimos al final es global, no hay nada más global que las finanzas, ¿no? Como materia de conocimiento. Y entonces pues teníamos el propósito de que cualquier persona desde cualquier parte del mundo pudiese seguir nuestros programas. Era una forma, digamos, de internacionalizarnos sin movernos casi de nuestra sede, ¿no? Y por eso hicimos pues eso, una apuesta, y nuestros programas presenciales pues se podían seguir a través de streaming desde ya hace muchísimos años. Por eso cuando vino la pandemia, para nosotros sí que fue una ventaja competitiva. Sin darnos cuenta, pues teníamos algo que muchas escuelas o universidades todavía no tenían desarrollado e implementado, ¿no? Y que para nosotros supuso pues poder primero no parar ni 24 horas en seguir formando a nuestros alumnos y además dar servicio a clientes que en aquel momento no confiaban demasiado en eso de la formación a la distancia, ¿no? Ya no hablemos de la formación online más tradicional, pero simplemente la formación a la distancia. Y este año, pues todo el mundo no nos ha quedado más remedio, ¿verdad?, que formarnos en la mayoría de los casos a la distancia. Y bueno, pues se ha puesto de manifiesto que para muchas cosas, pues sí que realmente es una metodología útil, ¿no? Y si bien, como yo te decía antes, pues cuando llegó la pandemia sí que vimos que era una ventaja competitiva, hombre, ahora se ha descafeinado un poco, ¿no? Porque es verdad que casi todo el mundo ha tenido que hacer el esfuerzo, ¿no? Con lo cual nosotros ahora ya estamos trabajando en lo siguiente, y es que esa formación a la distancia tiene que ser de calidad, o sea, tienes que tener al final una experiencia de usuario tan buena como la que tenías antes con las metodologías pues de estar presencial o el fomento del networking, ¿no? Y eso hace que no solamente pongas al profesor delante de una cámara, ¿no? Exige pues utilizar otro tipo de herramientas que existen pues para dinamizar, para llegar también a un público más joven que ya no aprenden, ¿no? Solamente escuchando, ya no quieren estar 3 horas escuchando, sino que quieren interactuar, tienes que utilizar gamificación, tienes que utilizar apps. Entonces, en eso es en lo que nosotros llevamos trabajando todo este año, pues porque teníamos ya el terreno ganado del streaming y nos dimos cuenta que teníamos que acelerar más esa parte, ¿no? Así que la tecnología, si bien es cierto que lo que permite, yo creo que es democratizar el conocimiento, ¿verdad? Que al final que llegue a cualquier parte del mundo y además pues con unos costes más reducidos en cuanto a traslados, etcétera, pero sí que te exige estar permanentemente investigando y aplicando las últimas tecnologías, ¿no? Y eso es en lo que nosotros tratamos ahora mismo pues de seguir trabajando para estar en frontera y que nuestro conocimiento pues vaya al final equiparado con la metodología que utilizamos, ¿no? Para aquellos que están indecisos sobre la escuela de negocios para iniciar su máster, ¿cuáles son las razones para elegir AFI? Pues mira, sin duda, quien esté buscando un máster que esté actualizado, que esté impartido por profesorado, que tenga una doble condición, y es que académicamente sean rigurosos, pero además sean practitioners, es decir, estén en el día a día y tengan experiencia a nivel empresarial. Y para aquellos además que estén buscando un máster que tiene prestigio en el mercado y que en cuanto tú vas a buscar trabajo o quieres promocionar, está reconocido por quienes te tienen que valorar, pues sin duda yo creo que esas son las ventajas y los pilares fundamentales de la formación de AFI y lo que sí ve pues todo nuestro alumni, ¿no? de más de 25 años. Si me dices que alguien quiere hacer un máster porque se quiere dedicar más a temas académicos, de investigación, pues yo te diría que en España también hay otras instituciones buenísimas, ¿no? Para ese tipo de perfiles. Pero si realmente el profesional lo que quiere es un programa que esté a la última, que se revisa incluso cuando ha arrancado si es que hay alguna novedad, que esté impartido por profesores que tengan esa doble condición académica y practitioners
de máximo prestigio y que además quieran un sello de identidad y una certificación casi, digamos, ¿no?, de que cuando salgan al mercado van a ser reconocidos, esos son los programas que impartimos en AFI Escuela. AFI ya inició su proceso de internacionalización con México. ¿Cuáles fueron las razones para estar en América Latina? Pues mira, nosotros, la internacionalización en realidad, como te decía antes, se inició porque cualquier programa se puede seguir desde cualquier parte del mundo y esa es una internacionalización digital, ¿vale?, que incluso como pyme hemos dado hace muchísimos años. También es verdad que nosotros consideramos que hay determinados programas que la presencialidad y la cercanía, donde los vayas a impartir y estar cerca del alumnado, es importante. Porque a pesar de que la tecnología, la economía y las finanzas son muy globales, pues hay muchas materias de conocimiento que, quieras que no, pues al final tienes que tropicalizar, ¿no?, que se suele decir, pues tienes que adaptarlo a la realidad del país, a su regulación, a su fiscalidad, ¿no?, a los mercados de capitales, que aunque son globales, pues cada uno tiene sus especialidades, ¿no? Y entonces, bueno, pues nosotros creíamos que la proximidad a los mercados donde tenemos alumnos o donde tenemos potenciales alumnos era muy importante. Para nosotros de Natular, Latinoamérica es un mercado objetivo por el idioma y eso es una realidad. Nosotros queremos ser o tratamos de ser escuela de referencia en economía, finanzas y tecnología en habla hispana. Y entonces, desde esa perspectiva, pues desde luego hay un mercado natural que es Latinoamérica. También hay otros mercados, porque cada vez hay más países cuya lengua materna es otra, no es el castellano, que consideran que es un plus manejarte en lengua castellana en estas materias de conocimiento. Pero desde luego hay que ir paso a paso, ¿no? Y como la internacionalización, a mí me decía un responsable de una de estas grandes business school españolas, que las tenemos maravillosas y que está presente en todo el mundo, me decía, ten cuidado, Mónica, porque la internacionalización se te puede atascar la digestión de ella, porque al final consume muchísimos recursos, no solo de la dirección de la compañía, sino, bueno, pues también se van cometiendo errores, hay que conocer cada país, que no todos son iguales, ¿no? Entonces decidimos ir pasito a pasito, ¿no? Y entonces decidimos Latinoamérica. Dentro de Latinoamérica elegimos México, pues porque teníamos de Naturalia también clientes importantes, pues grandes bancos españoles que son clientes nuestros, que están presentes en México, que tienen una posición dominante y que incluso ellos mismos nos pedían estar allí, ¿no? Y desde México, afortunadamente, hemos ido expandiendo y hoy en día estamos impartiendo, pues mira, esta mañana arrancábamos un programa a su mañana, que era nuestro mediodía, en Colombia, ¿no? Estamos impartiendo formación en Perú, estamos impartiendo formación en distintos países. Entonces, bueno, pues vamos paso a paso, pero también tenemos alumnos de otras partes del mundo. Nosotros en el verano hacemos unos cursos de verano, que suele venir gente de todo tipo, alumnos universitarios y también gente executive. De hecho, en julio la escuela parece la Torre de Babel, a mí es una de las épocas del año que más me gusta, y vienen gente de todos los países y de todos los continentes. Tenemos gente de Asia, tenemos gente de África, del resto de Europa y por supuesto de Latinoamérica, ¿no? Entonces digamos que la expansión con el mundo digital pues la hacemos y impartimos en todo el mundo, y luego de forma más presencial, pues además, como tú bien decías antes, estamos en Latinoamérica y sobre todo con presencia física en México y en Colombia. ¿Cuál es el porcentaje de estudiantes internacionales en AFI? Actualmente yo te diría que bajito, estamos como en torno del 20-25%, no más, dependiendo también de los programas. Tenemos más alumnos recién egresados en los másters full time que son españoles más que extranjeros, ¿no? Pues porque al final supone pues un coste más elevado de traslado y tal. En la formación executive, en la que, como te decía antes, tenemos mucha posibilidad, pues eso, del streaming, del online, pues al final es más fácil tener alumnos de otros países, entonces ahí podemos llegar a porcentajes más altos, ¿no? En certificaciones internacionales, que son programas absolutamente homogéneos y que nosotros somos escuela certificada, pues para CFI, para el FRM, para CAIA, para las grandes certificaciones internacionales en finanzas, pues ahí tenemos alumnos desde cualquier parte del mundo. A veces no tenemos muy claro ni de dónde están, ¿no? Y decimos, pues este alumno es español, pero en realidad es que está trabajando en la City de Londres y se está formando con nosotros, ¿no? Entonces ahí pues el porcentaje es más elevado. ¿Hay más hombres o mujeres aquí en AFI? Hablamos de igualdad de género.
Pues en la plantilla de AFI Escuela, no sé, igual tiene algo que ver conmigo, el 80% de la plantilla somos mujeres. Yo tengo que hacer casi una igualdad de género en sentido inverso. De hecho, en los procesos de selección tratamos de escorar un poco hacia que a igualdad de capacidades entre hombres y mujeres. Hay veces que estamos tratando de premiar a los hombres, porque yo soy una fiel creyente de que al final tener equipos con diversidad, no solo de género, sino diversidad en sentido amplio, también cultural, también de otros países, de otras religiones, te diría, me parece fundamental, ¿no? Y entonces estamos tratando de tener un equipo cada vez más diverso y también en edad. Creo que al final enriquece muchísimo, ¿no? Entonces, en la escuela se da la paradoja de que, a pesar de lo que ocurre en otras compañías, nosotros casi tenemos que tratar de hacer un esfuerzo hacia que no haya un máximo de mujeres, ¿no? Y lo estamos consiguiendo, porque llegó a haber momentos en los que éramos 100% plantilla de mujeres y decía, algo estoy haciendo mal, porque además es que no quiero, porque nosotros no puedo tener un equipo de marketing que solo sean mujeres, porque mis alumnos potenciales son hombres y mujeres. Y al final, pues oye, los discursos pues también hay que amoldarlos, hay que tener las dos sensibilidades, ¿no? Entonces, bueno, pues como te decía, en lo que es plantilla, somos más mujeres, pero tratando de justo de ir transformándonos en esa diversificación en la que yo creo. Luego, en alumnos va por programas, pero sí que nos dimos cuenta de que teníamos en programas de desarrollo directivo, sobre todo de fin de semana, pues, profesionales que ya tienen más de 10 años de experiencia, que están en posiciones muy elevadas, teníamos un porcentaje mayor de hombres que de mujeres. Y por eso pusimos en marcha las becas de la iniciativa Mujeres que Transforman, para tratar de incentivar que más mujeres pues, estudiasen estos programas. Con las becas, al final tienes una ayuda económica que, quieras que no, siempre pues, oye, supone pues, un plus, ¿no? Pero además es un reconocimiento a que gracias a tus méritos te dan una beca para que estudies un programa, ¿no? Y eso también es una forma de reforzar que las mujeres sientan que pueden hacerlo, ¿vale? Y hemos conseguido pues más de 50 becas de mujeres en los 2 últimos años que llevamos con este programa, y empezar a equilibrar un poco el porcentaje de hombres-mujeres. De hecho, te diría que en un programa de desarrollo directivo de Economía y Finanzas para la Alta Dirección, que dirigimos el presidente de AFI, Emilio Ontiveros, y una servidora, bueno, pues la primera edición es que solo había una mujer en esa promoción, y sin embargo en esta última hemos conseguido que haya más mujeres incluso que hombres, ¿no? O sea que yo creo que sí que está funcionando, ¿no? Y creo que por ahí es por donde tenemos que trabajar, porque si las mujeres al final que están arriba no conseguimos que estén bien formadas, pues difícilmente va a conseguir desarrollarse, ¿no? Primero, con confianza, que para nosotros es muy importante, y segundo, además, pues con conocimientos técnicos y solvencia suficiente. El 8 de marzo se celebró el Día Internacional de la Mujer. En el sector financiero, ¿hay aún muchas diferencias entre hombres y mujeres? El sector financiero es uno más de esos sectores en el que todavía hay gap de género. No es el único, ni mucho menos, ¿no? Y los hay además donde el gap de género es más acusado, pero lamentablemente todavía es un sector que de natural no debería de ser, ¿no? Porque al final el 50% de la población somos mujeres. Se supone que nosotras también abrimos cuentas bancarias, aunque es cierto que hasta solamente hace unos años, ¿no? En España una mujer podía ser titular de una cuenta bancaria. El otro día, justo el 8M, lo recordábamos, ¿no? Que hasta el año 75 una mujer no podía ser titular de una cuenta bancaria, tenía que ir con su marido a abrirla. Entonces, pero bueno, del 75 aquí ya han pasado unos cuantos años, ¿no? Como para que el poder al final de compra, ¿no? de las clientas que somos mujeres de un banco hubiesen hecho que no hubiese tanto gap de género, ¿no? Sigue habiendo gap de género, sí, porque las cifras están ahí. En la alta dirección de las entidades financieras todavía hay un porcentaje de hombres mayor que el de mujeres. En los consejos de administración se va corrigiendo, sobre todo en algunos de ellos, y hay objetivos de paridad, pero la realidad es que todavía tenemos más hombres consejeros que mujeres consejeras. Y sí que es verdad que hay algunas mujeres que sienten que cuando van con su marido a una sucursal bancaria, el director o la directora de la sucursal se dirige al hombre y no a la mujer. Y ahí se aprecian determinados todavía sesgos de género,
¿no? Que creo que tenemos que corregir y que creo que la banca debería de hacer un esfuerzo en tratar de corregirla. Pero insisto, como muchísimos otros sectores, ¿no? En los que todavía pues queda un recorrido que yo no diría largo, sino que creo que ya no nos queda demasiado y no debemos de perder este último impulso para conseguir, pues oye, que al final lo que debería de ser una justicia social, ¿no? Pues acabe siendo la realidad. ¿Es suficiente la elaboración de leyes para hacer desaparecer las diferencias de género? Yo creo que la regulación puede hacer muchas cosas por corregir, ¿no? Cuando al final, pues eso, como decíamos antes, hay colectivos que pueden estar discriminados o que puede haber imperfecciones en el mercado, ¿no? Eso lo sabemos muy bien los economistas. Pero creo que hay que tener mucho cuidado también con la regulación. No vaya a ser que al final estemos protegiendo de una forma que al final discrimine más que favorezca esa corrección de los sesgos, ¿no? O de los gaps que pueda haber de género. Entonces, creo que se puede corregir con regulación algunas cosas. Creo que hay que tener mucho cuidado con la regulación y sin entrar en mucho detalle, yo hay cosas de la regulación española en las que no estoy especialmente de acuerdo y que creo que al final casi nos perjudican más que nos favorecen a las mujeres. Y creo mucho más en el cambio desde la sociedad. Yo creo que si los cambios se produjesen a nivel de cultura de la gente, no deberíamos de necesitar leyes, ¿no?, que regulasen las divergencias o las diferencias de género. Y ahí es donde creo que tenemos que trabajar y que eso es un trabajo del día a día, ¿no? De, oye, pues si vemos algo que no nos gusta o un sesgo o tal, hombre, no hay que estar todo el día como un pepito grillo, ¿no?, diciendo las cosas, pero bueno, sí puedes decir, bueno, pues esto, fíjate, si le das una vuelta, pues igual, ¿no? O sea, sí que creo que hay que ir poco a poco y sobre todo creo que lo que tenemos que educar es muy bien a las nuevas generaciones para que no se cometan los mismos errores que se ha cometido en el pasado, ¿no? Y las mujeres que estamos ahora en esta edad en la que ya estamos educadas y quienes tenemos al lado ya están educados y difícil de que cambien, ¿no? Bueno, esta generación, ¿no?, que llaman algunos generación sándwich, pues me da la sensación que no nos queda más que, hombre, pues que estar ahí en el día a día, pues tratando de cambiar las cosas, luchar con las herramientas que tenemos, porque lo de hablar de armas a mí como no me gusta, me suena como a bélico y esto tampoco es que sea una guerra, simplemente son cosas que hay que ir cambiando en el día a día. Bueno, pues tenemos que trabajar sobre todo en eso, desde la sociedad, en tratar de las cosas que se hacen mal, pues tratar de hacerlas bien, en levantar la voz o en decir las cosas cuando creemos que no estamos de acuerdo, ¿no? Y en sobre todo mostrar las cosas que se hacen bien, ¿no? También, pues oye, qué buenas prácticas hay, porque desde la sociedad y desde la empresa privada, pues yo creo que también se pueden hacer muchas cosas pues para favorecer que al final no haya esos gaps de género, ¿no? ¿Es el empoderamiento feminista o femenino una herramienta fundamental para acabar o para mitigar esta discriminación? Desde luego, si las mujeres no nos creemos que debemos ocupar o que podemos ocupar, ¿no?, posiciones pues en la alta dirección de las compañías, en consejos de administración o en sociedades del tercer sector, ¿no?, en empresas del tercer sector que están haciendo también muchísimas cosas en la sociedad. Si nosotras no nos lo creemos, difícilmente vamos a conseguir que las cosas cambien, ¿no? Entonces, hay gente que no le gusta la palabra empoderamiento, ¿no? No sé, bueno, al final yo creo que es muy descriptiva, yo no he encontrado otra para sustituirla, pero sí, si quieres, pues oye, creérnoslo, saber que valemos y que podemos hacer las cosas, pues creo que es muy importante para que al final sí que consigamos que la igualdad de género sea una realidad y no sea algo de lo que tengamos que hablar, ¿no? Yo siempre decía el otro día en el 8M que el día que tenga que ponerle el cierre a la iniciativa Mujeres que Transforman será seguramente uno de los días más felices de mi vida, porque será que es que ya no hay que hablar más de diferencias de género y ya pues realmente todo el mundo pues tenemos las mismas oportunidades, ¿no? Es miembro del Consejo de Administración de OmniClear, de Iberian Energy Clearing House,
con sede en Lisboa. ¿Cómo empezó su conexión con Portugal? Bueno, mi conexión por Portugal, tengo que decir que empezó hace muchos años, pero más por un tema de que el país me encantaba, ¿no? Que tenemos la suerte de que lo tenemos aquí al lado, súper próximo, y eso nos permite que podamos viajar con muchísima facilidad. Y yo desde las primeras veces que viajé a Portugal, pues por ocio, reconozco que me enamoré del país, ¿no? De la gente, de la frescura. Me recordaba quizás a alguna parte de España pues que seguía muy fiel a sus tradiciones, ¿no? Que yo creo que en España en algunas zonas se han perdido un poco las tradiciones. Portugal me parece que en ese sentido ha sido como mucho más fiel, pues eso, a su cultura, a su tradición, a su gastronomía, y eso me atraía muchísimo del país, ¿no? Por no decir, oye, pues sus playas que me parecen maravillosas y sus monumentos y bueno, y como te decía, al final pues fue como una conexión desde el principio. Luego tuve la suerte de que me propusiesen formar parte del Consejo de Administración de Omicliar, ¿no? Que es una cámara de compensación y liquidación que está regulada a nivel europeo por EMIR y que está supervisada por la Comisión de Valores del mercado portugués. Y fue desde luego pues todo un reto, ¿no? Asumir primero una silla en un consejo de administración de una sociedad que está regulada, ser la miembro más joven de ese consejo de administración, por suerte no la única mujer, porque tenemos una presidenta maravillosa que es una mujer de bandera y de la que yo aprendo muchísimo cada vez que estoy sentada en ese consejo. Pero además era el tema del idioma, ¿no? Porque yo de repente decía, bueno, pero este consejo ¿en qué va a ser? En inglés, en portugués, ¿no? Y bueno, la verdad es que ahí somos un poco la torre de Babel, ¿no? Porque practicamos el portuñol, que es que unos hablamos en español, los que somos españoles, y los portugueses en portugués, ¿no? A mí por un tema de respeto y porque al final, como tú bien decías, es una empresa con sede en Lisboa, me parecía que tenía que hacer el esfuerzo, ¿no? de aprender portugués. Lamento no poder hacer esta entrevista en portugués, mi profesor de portugués cuando lo vea me va a reñir, ¿no? Pero bueno, llevo más de un año desde que entré en el consejo dando clases de portugués y nuevamente me he enamorado de otra cosa del país, ¿no? Que es el idioma. Me parece un idioma precioso, súper enriquecedor. Me recuerda, siempre digo, y esto para los que son lingüistas seguramente que será algo horroroso, que no será cierto, ¿no? Pero a mí me recuerda mucho al castellano antiguo, ¿no? A cuando lees castellano antiguo, ¿no? Libros de esa época, pues me recuerda mucho a terminaciones del portugués, ¿no? Entonces, bueno, pues estoy disfrutando doblemente. Cada vez que voy al consejo, además de aprender mucho técnicamente, pues practico y me enriquezco del idioma, así que es toda una experiencia. El mercado ibérico está valorado en más de 30 billones de euros. ¿Qué más se puede hacer para crecer el mercado ibérico? Bueno, yo creo que el mercado ibérico no solamente es España y Portugal, ¿no? Yo creo que por suerte los dos países son países que tienen una proyección internacional tremenda, en parte por razones históricas, pero yo creo que también pues porque tienen unas economías sólidas, fuertes, avanzadas y que han sabido comerciar desde hace muchísimos siglos, ¿no? Con lo cual es un mercado con un potencial tremendo, mucho más que lo que es propiamente nuestros dos países, ¿no? Y además con dos lenguas, ¿verdad? Que se hablan pues también en muchísimos países, lo cual facilita también la penetración, ¿no? en otros mercados. Entonces, tengo la sensación a veces, ¿no? Cuando estoy de un lado y de otro de la frontera, que todavía seguimos teniendo como una frontera excesiva, ¿no? Para la proximidad que tenemos, para la complementariedad además que hay entre los dos países, ¿no?
Y me parece que debería de fomentarse, ¿no? Que me consta que desde las instituciones públicas, ¿no? Y desde los gobiernos de ambos países pues se trata, ¿no? Pero quizás también desde el tejido empresarial y, ¿por qué no?, desde el académico, donde yo no he encontrado demasiada cooperación, debería de cooperarse muchísimo más, ¿no? Y no solo para vendernos de un lado al otro de esta pequeña frontera que todavía seguimos teniendo, sino para aprovechar, ¿no?, todo el potencial que tienen los dos países y vendernos más como una marca Iberia, ¿no?, como un conjunto, ¿no? No tanto como marca España o marca Portugal, ¿no? Me parece que sí, me parece que hoy en día la suma hace la fuerza, ¿no? Y al final se trata, en un mercado tan globalizado como este, con competidores tan fuertes que estamos viendo emergiendo sobre todo de Asia, en el que tenemos que tratar de unificar fuerzas, ¿no?, y esfuerzos entre dos países que al final son dos países hermanos, ¿no? Recentemente foi invitada para o Conselho Ibérico da Comunidade Ibérica. Deveria haver mais diálogo e conhecimento recíproco da realidade espanhola e a realidade portuguesa para ser más dinámica para impulsar los negocios? Sí, yo creo que un poco en línea con lo que comentaba antes, ¿no? Yo creo que es muy importante conocer más la realidad económica de los dos países, ¿no? Saber en qué cada uno somos fuertes o somos una potencia, y buscar más sinergias, ¿no?, entre las empresas, porque sí que es verdad que en algunos sectores pues coincidimos, ¿no?, en expertise, en posicionamiento a nivel mundial, pero creo que hay otros en los que no coincidimos y que podríamos ser complementarios, ¿no? Entonces creo que es importante en los que coincidimos. Estoy pensando, por ejemplo, en un sector, ¿no?, como el sector vinícola, ¿no?, en los que pues, oye, hay muy buenas bodegas en Portugal, hay muy buenas bodegas en España, ¿no? Bueno, pues a lo mejor ahí se podrían hacer muchas más cosas, compartir experiencias, ¿no?, y sobre todo porque los dos países tenemos que al final exportar, ¿no? Entonces, bueno, pues en lo que seamos que nos podamos sumar, pues yo creo que es importante, y en cosas que nos podamos complementar, como por ejemplo en temas de tecnología, en los que los distintos países hemos tirado por líneas tecnológicas diferentes, pues creo que sería muy bueno, pues al final que conociésemos y que los empresarios hablasen más entre ellos con el fin de, pues eso, de complementarse, de desarrollar sinergias y sobre todo de, como decía antes, explotar algo que me parece fundamental, que son los canales y las redes de distribución que tienen todos los países a nivel mundial, ya por temas históricos o por temas de lengua, ¿no? Y ahí sí que creo que somos muy complementarios porque no nos solapamos. Muchas gracias y ya está. Muchas gracias a vosotros.